Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una nueva edición de día miércoles hoy de nuestro programa Nuevas Voces, con nuestro panel de día miércoles con algunas modificaciones. Esta semana han sido semanas para hacer algunos cambios entretenidos, así que vamos a saludar a quien es un habitué primero de los días miércoles desde la región de Valparaíso, el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Jorge. Me siento visita en el panel de los días miércoles. Saludos ahí a la Mara, a Sebastián y a todos quienes nos están escuchando en la agricultura. Bueno, tú lo decías, hoy día no está Juan Lagos porque va a estar el día viernes, un momento especial que ya le iremos contando a ustedes lo que va a pasar el día viernes. Uno de nuestros panelistas se va también, igual como el día miércoles. La semana pasada despedimos a Felipe Lyon, que se iba a estudiar un máster. El viernes les contaremos quién también nos deja. Y en reemplazo desde la Fundación para el Progreso, nuestra querida ya casi como mujer ancla de agricultura, Mara Cedine. Muchas gracias por estar con nosotros. Así es, ¿cómo están? Muy feliz de estar acá nuevamente. En general me toca los lunes, pero hoy día, por supuesto, la Fundación para el Progreso tenía que hacer presencia a falta del tremendo Juan Leonardo Lagos, que va a estar con ustedes este viernes. Pero mientras tanto, van a tener que conformarse conmigo. No, siempre es un upgrade de todas maneras, así que muchas gracias. Como siempre, feliz de estar en Nuevas Voces, saludarlos a todos. Saludar a Juan Pablo, que no lo veía hace rato. ¿Cómo han estado por allá? ¿Cómo está la región de Valparaíso? Bien, pues muy bien. Gracias a Dios todo andando por acá. Bien, nosotros, digamos, la situación de la región como la del país, lamentablemente, sí, claro, en las distintas dimensiones, retrocediendo en este gobierno. Bueno, y tú lo vas a introducir también, pero aquí con Sebastián Figueroa. Bueno, nos estábamos poniendo al día después de muchos años que no nos veíamos desde la universidad. Así es, y quiero saludar también especialmente a Sebastián Figueroa, consejero del Consejo Constitucional, a quien hace harto tiempo queríamos invitarlo. Habíamos invitado alguna vez a la radio también a propósito de la campaña, así que nuevamente felicitarlo por el extraordinario resultado electoral y por la pega que están haciendo en el Consejo Constitucional, y de hecho queremos conversar de eso también, así que Seba, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Saludar a Mara, Juan Pablo, Jorge, y agradecerles que me hayan invitado porque me permite salir unos minutos de ese claustro que vivimos en el Congreso, que la verdad que uno empieza a sumergirse en un microclima y se pierde un poco las cosas que están pasando afuera. Así que feliz. Oye, pero la pregunta importante que se hace la gente en la casa, ¿se repiten los patrones? ¿Están más flacos porque no tienen dónde sentarse a comer? ¿Están pasando esos fenómenos? ¿Están pasando hambre, como alguna vez lo dijo la presidenta Loncón? Por supuesto. Parece que no. Ha destacado de alguna manera por un estilo distinto el Consejo. Sí, hemos hecho un esfuerzo grande de tratar de mantener la sobriedad, de darle el peso y la importancia que significa este proceso. Hemos logrado ir avanzando en estas distintas etapas que ya se han ido concretando, y la verdad que yo al menos soy todavía un optimista. Yo creo que lo que estamos viendo en el Consejo todavía da para pensar de que podemos lograr un texto de constitución que logremos aprobar en el mes de diciembre. Así que bueno, eso es lo que se viene un poco difícil. Mara lo comentaba antes de partir el programa. La gran duda que recae ahora sobre el proceso es cómo se da vuelta un constante y consistente y creciente voto rechazo en contra de la digamos del plebiscito que vamos a tener que ir todos a votar el día 17 de diciembre, porque desde prácticamente la semana siguiente a la elección, donde se logró dar vuelta, ¿cierto? Y ganaba el apruebo y perdía el rechazo, de ahí en adelante consistentemente han aumentado 20 puntos la opción en contra. Ahora se presentaron las enmiendas, hubo mucha crítica de muchos sectores a la posibilidad de presentar enmiendas, pero en este micrófono nosotros hemos dicho que, bueno, incluso los que decían que lo mejor que podía existir era el anteproyecto, presentaron más de 150 enmiendas. Entonces, es verdad que es perfectible, es mejorable. ¿Cómo lo ves tú desde adentro, Sebastián, antes de abrir el espacio para el resto de los panelistas? Sí, bueno, primero que las personas que nos están escuchando sepan, este proceso tiene distintas etapas. Ya vimos la primera etapa, que era del comité experto, que ellos redactaron un texto que fue aprobado con bastante consenso, y luego viene la parte ciudadana. ¿Ya? Y lo que nosotros hemos estado tratando de hacer durante estos ya 45 días de que se inició el proceso, hemos estado tratando desde nuestro rol ciudadano, nosotros fuimos elegidos por las personas, nuestros votantes, tratar de darle una impronta ciudadana a este texto constitucional. Este es un tema poco sexy, yo sé que la gente en la calle no está muy preocupada, y lo demuestran las encuestas cuando nos preguntamos, ¿y alguien sabe de esto? Nadie sabe nada. Claro. ¿Cuándo van a empezar a trabajar? Decían algunos. Entonces,
lo que hemos estado tratando de hacer es, luego de haber escuchado, nosotros ya veníamos trabajando la parte ciudadana desde nuestras campañas, y estos 40 días también han sido de mucha escucha. Recibimos las distintas audiencias públicas, recordamos que hubo un proceso de participación. Las iniciativas populares. Exacto. De hecho, tanto ustedes en República tuvieron personas, nosotros también en la Fundación para el Progreso tuvimos harta gente que fue un poco a participar de la iniciativa. El proceso, claro. Sí, y ahí nosotros le hemos dado harto espacio, harta cabida, y hemos respetado mucho ese proceso, que creemos que es importante. Uno de los errores que uno puede mirar del proceso anterior, a mi modo de ver, fueron dos. Uno, la forma, que hubo mucha irreverencia respecto a la solemnidad que tenía y la relevancia que tenía el proceso, pero también hubo una mirada bien de desprecio hacia la opinión de la ciudadanía. Ustedes recordarán, también hubieron iniciativas populares de norma. Que las más votadas fueron rechazadas sin revisarlas en profundidad. Ni siquiera se invitaron a las personas a presentar. Nosotros lo hemos querido hacer distinto. Y lo que ustedes pueden ver en este compilado de enmiendas que se presentaron, que ha llamado mucho la atención, para algunos ha sido un poquito escandaloso, esto que han sido muchas, pero la verdad que era necesario poder abrir todos los espacios en fondo de discusión, ¿ya? Este proceso tiene, esto ya es una formalidad, pero tenía una exigencia que había un plazo para presentar indicaciones. Y si no se presentaban las indicaciones, los temas no se podían discutir. Entonces nosotros lo que dijimos fue, recojamos todas esas opiniones, esas impresiones de la ciudadanía, esas preocupaciones, esas necesidades, plasmémoslas en enmiendas y plasmémoslas en enmiendas ciudadanas, poniendo a la persona en el centro y tratemos de interpretar qué es lo que quiere la gente. Bueno, y varias de esas han tenido una aprobación importante. Lo vimos en la encuesta del fin de semana, que casi el 90% de las personas quiere elegir el sistema de salud, quiere elegir además dónde van a ir sus recursos previsionales, quieren además que reduzca el número de parlamentarios. ¿Cómo lo ves, Mara Cedini? Yo creo que es un escenario un poco complejo y me estaba acordando a raíz de las reales escuchas a la participación ciudadana. ¿Se acuerdan cuando Elisa Loncón no quiso recibir a la CPC? No quiso, hubo grupos de la sociedad civil que la presidenta de la Convención Constitucional no quiso recibir. Sí, claro. Entonces, esa era el ambiente que estábamos viviendo, y la verdad es que se ha notado la diferencia en este nuevo proceso, y en ese sentido quiero aprovechar de felicitarlos, porque realmente nuestro país necesitaba volver a la solemnidad y al respeto a las instituciones y un respeto a la democracia, a la participación ciudadana. Y tomárselo en serio. Porque realmente esto no es un lugar para venir a hacerse famoso y hacer show y tratar de un poco hacer activismo de distintas partes, sino que es tratar de solucionar un problema real que existe. Hay un tema con la Constitución y lo tenemos que resolver de aquí a fin de año y de una manera responsable. Y para mí eso es fundamental, y se agradece que este proceso sea distinto, aunque pareciera que cuando son más calladitos, son más solemnes, no generan tanto ruido ni tantas pasiones en la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que se está viendo un poco, y lo que hace conflictivo que la gente esté conectando un poco con este proceso. Y el fenómeno que yo encuentro realmente extraño es que normalmente uno, siempre en política, tiene ciertos sectores que siempre van a remar con los suyos para un lado y siempre van a remar como medio indeciso o en contra de los otros, y hay que mover los sectores medios. Hoy día la ciudadanía está absolutamente en un agua mezclada. Hay gente de todos los sectores que está esperando a leer el texto para ver si lo aprueba o lo rechaza. Hay otros que ya tienen tomada la determinación, pero de múltiples sectores. Y yo creo que finalmente hay un poco una confusión todavía de cuál es la postura que se quiere tomar con respecto a este proceso. Y van a tener una responsabilidad bastante grande, tanto ustedes desde el Consejo como también nosotros desde la sociedad civil y los centros de estudio, un poco poner en agenda qué es lo que se está escribiendo y cuáles van a ser las posiciones que vamos a ir tomando para la decisión del 17 de diciembre. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? A mí me parece, Jorge, que nosotros tenemos que ir tratando de ir desvirtuando, ¿no?, ciertas verdades que interesadamente se tratan de instalar en el debate en torno al proceso constitucional. En primer lugar, que el texto de los expertos sería como una suerte de verdad revelada, intocable, ¿no?, y que ahí reside el éxito del proceso. Los expertos hicieron una gran labor, a mi juicio muy sensata, entre personas que sabían de derecho y que hicieron un esfuerzo por establecer una línea base, ¿no?, que no tuvo el proceso pasado, que partió de una hoja en blanco, un ejercicio bastante ridículo, pero hay mucho por mejorar del texto experto, tanto respecto de temas que no se tocaron, como también respecto de temas que hay que conectar mejor con los destinatarios de la Constitución, que somos los ciudadanos, ¿no?, las personas. En segundo lugar, me parece que también hay que ir desvirtuando esta idea de cómo equiparar artificiosamente, a través de lo que fue la presentación de enmiendas del Partido Republicano, de Chile Vamos,
como que esto sería una suerte de contracara de lo que hizo la lista del pueblo, la izquierda radical en el proceso pasado. Eso es ridículo, ¿no? Acá, naturalmente, cada sector político ha presentado sus enmiendas, sus primeras posiciones respecto de los temas en discusión, pero nadie está haciendo lo que ocurrió en la convención pasada, ¿no? Que se pretendió refundar Chile, dividirlo en múltiples naciones, como decía la Mara, en términos formales o de proceso, y respetar a los presidentes de la República, pretender que Chile partía el 18 de octubre del año 2019. Acá estamos muy lejos de aquello. Y lo tercero que me parece que es importante señalar también es que para que el proceso sea exitoso, a mi juicio, y esto quizá una consideración más de carácter estratégico, esto no pasa por tratar de, a través de las enmiendas o la discusión constitucional, convencer a la directiva del Partido Comunista, ¿no? Que naturalmente va a estar en contra de este proceso y probablemente ya lo está torpedeando desde dentro. A quienes hay que convencer es al pueblo de Chile. Y en ese sentido hay que reconocer que las constituciones tienen elementos que son propios de ellas, la arquitectura del poder, los derechos fundamentales, pero también las constituciones son hijas de su tiempo, y en eso es muy necesario para este proceso que está cuesta arriba, ¿no? Y la pega que tiene Sebastián y los consejeros es mucho más difícil que la que tuvieron los convencionales constituyentes pasados. Para lograr eso hay que conectar, siendo hija de su tiempo esta constitución, con lo que hoy día le preocupan a las personas, la seguridad, la propiedad sobre sus fondos de pensiones, la posibilidad de elegir, por ejemplo, dónde se educa a su hijo, de qué manera se educa a su hijo, qué sistema de salud quiere, y en eso a mi juicio reside, la que yo estoy de acuerdo, muy difícil tarea del Consejo actual de revertir la tendencia y poder ponerle fin a esta controversia constitucional y poder dedicarnos a los temas que hoy día son más acuciantes para las personas. Sebastián Figueroa, consejero constitucional, justamente a propósito de lo que decía Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo se da vuelta, digamos, esta percepción tan clara de las personas para votar en contra de un proyecto que todavía no ha terminado, ¿cierto? Y al mismo tiempo también cómo te puedes hacer cargo de las críticas de del actual oficialismo, pero que tiene la minoría en el Consejo, de que cualquier modificación que haya al anteproyecto significa necesariamente torpedear el proceso y ir casi que en contra de los acuerdos democráticos. ¿Cómo hacerle frente a esas dos grandes problemáticas que además estamos contra el tiempo? Y contarnos un poquito qué es lo que viene ahora, porque entiendo que hay cerca de un mes para poder revisar todas las enmiendas y después pasar de las comisiones al Pleno. Sí, bueno, comparto lo que se ha dicho, esta es una carrera contra el tiempo y aquí hay que buscar un delicado equilibrio, ¿ya? En donde tenemos que tratar de desarrollar en fondo un proyecto que convoque a las mayorías, ¿ya? Y eso no significa, y acá bien se dijo, que todos estén contentos, tranquilos en fondo con lo que estamos haciendo, ¿ya? Cuando hablo de todo me refiero a las fuerzas políticas que están hoy día tanto dentro como fuera del Consejo. Recordemos que dentro del Consejo tampoco están todas las fuerzas políticas, también hay que mencionarlo, sobre todo las fuerzas de centro que quedaron excluidas del proceso. ¿Cómo logramos justo equilibrio? ¿Cómo convocamos a mayorías? Pero ¿cómo logramos conectar con la ciudadanía? Nuestras enmiendas hicieron ese esfuerzo, ¿ya? Ya lo estamos viendo en la academia que salió el fin de semana, ¿ya? En donde cuando le preguntas a las personas si van a votar a favor o en contra, recordemos que ahora ya no es apruebo o rechazo, sino que es a favor o en contra, la primera, el instinto es votar rechazo o votar en contra, ¿ya? Pero cuando tú les vas explicando a las personas cuáles son las medidas que vienen, en el fondo, de qué manera te va a tocar este proyecto, luego la gente recapacita y dice esto me interesa, ¿ya? Llevamos recién una semana desde que dimos a conocer las enmiendas, ¿ya? Y lo que esperamos en las próximas semanas, y por eso también agradezco el poder estar en este espacio, es poder ir comunicando, poder ir conectando, poder ir mostrando en el fondo cuáles son los beneficios y de qué manera le va a afectar a las personas el poder embarcarse en este proyecto. Y ahí el desafío justamente es ese, en el fondo, cómo logramos ir conectando, ir vinculando y ir también movilizando a la ciudadanía. Y por eso es que es tan importante, nosotros le hemos dado mucha relevancia a las escuchas de las iniciativas populares de norma que nos trajeron las organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay causas que son muy sentidas, que son muy ciudadanas, que son materia de preocupación de las personas que hay que incorporar. Pero también hay que agregar un elemento que es adicional, que también aquí los expertos siguen siendo parte del proceso. Entonces, las personas técnicamente más capacitadas para poder colaborar en que redactemos un documento, que recordemos que los consejeros constitucionales, dentro del grupo que estoy yo, no somos expertos constitucionales. Cada persona representa territorios, representa en fondo causas distintas, tiene distintas profesiones. Entonces vamos a tener que también buscar lograr consensos y apoyos también de los expertos, que también tienen todavía un espacio para poder votar las enmiendas que se están presentando. Entonces hay que lograr un equilibrio entre
tratar de hacer un proyecto que convoque a las mayorías, que tenga mucha conexión con la ciudadanía, pero que también tenga el rigor de poder cumplir con las expectativas que tienen los expertos para que realmente logremos algo que logre el apoyo en el mes de diciembre. Bueno, ¿y qué es lo que viene ahora? Tenemos las próximas semanas ya el inicio de la discusión, del debate, la deliberación de las enmiendas. Nosotros vamos a ir a presentar nuestra postura, en fondo, nuestro carisma, en fondo, que está representado en las enmiendas, y luego de eso empieza la votación. Ya en el mes de septiembre ya vamos a tener ya este texto votado, y con eso ya deberíamos empezar ya un proceso de difusión muy activo de lo que estamos proponiéndole al país para la Constitución que se va a votar en el mes de diciembre. Bueno, y en ese sentido también es importante hacer un llamado a la izquierda para que bueno, si quieren verdaderamente que haya un acuerdo, escuchen a la ciudadanía. Estamos de regreso ya absolutamente en vivo. Aquí nos pilló conversando con Mara Cedini, que obviamente siempre son tan entretenidas las pausas, pero no las vamos a transmitir aquí porque hay cada cosa que uno dice. Es verdad. Pero lo que sí vamos a decir es saludar a quienes hacen posible nuestro programa, porque Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y seamos honestos, la mitad de este panel ha optado por eso. Bueno, convengamos, muchos de nuestros panelistas estamos, incluyéndome a mí, en el magíster de pensamiento político, lo hemos dicho, de la Universidad San Para Sebastián. Que vean lo bueno que son. Muy, muy entretenido. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online, es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Y hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Mara Cedini, Sebastián Figueroa, y un tema ineludible que hemos tenido que tratar toda la semana y desde hace varias semanas es lo que está pasando con lo que algunos llaman el caso Convenios, otros llaman el caso Revolución Democrática, otros le dicen corrupción democrática. ¿Y cuál fue la novedad que supimos? Revolución democrática. Revolución. Democracia viva, democracia vivaracha también algunos le dicen. ¿Ah? Pero bueno, como sea, ayer justamente esta fundación, Democracia Viva, sostuvo que no estaban dispuestos a devolver todo lo que les estaba pidiendo el Ministerio de Vivienda. Son casi 100 millones de pesos, 97 millones de pesos que ellos dicen que no están dispuestos a devolver. Incluso interpusieron un recurso ante la Seremía de Vivienda para no hacerlo. Generó todo tipo de polémicas y incluso el ministro Montes dijo: no vamos a tolerar más irregularidades. Bueno, quizás ya han tolerado demasiado, lo que uno se hace la pregunta. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Me parece, Jorge, que ya hay suficientes elementos de juicio sobre la mesa para suponer que estamos, sino frente al mayor caso de corrupción de la historia reciente de Chile, uno de los mayores, ¿no? Y esto tanto por el monto de lo eventualmente defraudado, estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos para hacer proselitismo político o para enriquecerse ilegalmente, sino que también por la respuesta del gobierno, ¿no? En términos de responsabilidades políticas, solamente ha salido la subsecretaria, se ha decidido mantener con tornillos, pernos y todo lo posible al ministro Jackson, y el presidente Boric, en vez de pedir disculpas a la ciudadanía y apuntar con el dedo hacia adentro, hacia la moneda, lo que hace es ofuscarse curiosamente con la oposición. Y estamos frente a eventualmente uno de los mayores escándalos de corrupción, no solamente además porque acá estamos frente a un eventual mecanismo defraudatorio bastante evidente, ¿no? Pero también frente a un mecanismo para hacer desaparecer evidencia, que es eventualmente también bastante evidente, ¿no? Han habido robos de computadores, no solamente el más famoso de todos en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que también en la NEPE, en Bienes Nacionales, en el Ministerio de Cultura, en diversas municipalidades, en la Corporación de Asistencia Judicial, y probablemente el próximo miércoles sumemos a esta lista 5, 6 o 7 más. Y el mínimo común denominador de todos es que son instituciones que están en alguna dimensión siendo investigadas por eventuales traspasos a fundaciones o corporaciones.
la gravedad del asunto es mucho más intensa, ¿no?, de la respuesta que ha tenido el gobierno, y me parece que las responsabilidades que esta ha hecho caer son, Jorge, absolutamente insuficientes. Bueno, ya lo decía Juan Pablo Rodríguez, hemos conocido otros robos adicionales. Ayer comentábamos que se habían robado, ¿cierto?, 2 computadores en el Ministerio de Cultura, en la Subsecretaría del Patrimonio, pero entre esos, o sea, en 24 horas y hoy día, se agregó ciertos robos de corporaciones de asistencia judicial en la cisterna, se agregó también más antecedentes sobre una persona que había entrado, ¿cierto?, como Pedro por su casa en desarrollo social. Entonces, por un lado tenemos el ministro de Justicia que está diciendo que, bueno, los robos en reparticiones públicas son más comunes de lo que uno cree. O sea, si anda con un computador, un lugar inseguro para ir, es un ministerio, una repartición pública, digamos, porque probablemente va a salir sin computador. A veces las respuestas parecen un poco ridículas, ¿no? ¿Cómo evalúas toda esta situación, Sebastián Figueroa? Yo estoy preocupado, más allá de lo que significa y la vergüenza nacional que hemos visto. Esto es un escándalo de proporciones, pero a mí me preocupa. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en fundaciones y siempre vinculado a temas sociales, y hoy día se está instalando la idea de que las fundaciones son espacios o nichos de corrupción, y eso lo encuentro gravísimo. Ya el otro día salí a almorzar y una persona nos reconoció que éramos consejeros, y la persona que atendía nos tiró como tal: oye, bueno, ¿y cuándo armamos una fundación para delinquir? Ya, claro. como si fuera ya un tema... Un giro natural. Claro. ¿Ah? Entonces yo lo encuentro muy preocupante. Aquí el daño no solamente por los 90 y tantos millones, los 300 millones, lo que vayamos a terminar en fondo hoy día sumando con este falco gigantesco que se está entregando. 14.000 millones íbamos más o menos. 14.000 millones según lo último registrado. Claro, sino que el daño reputacional que se les hace a las organizaciones de la sociedad civil que hoy día participan y que entregan en el fondo distintos tipos de beneficios, asistencia y apoyos a distintas áreas del ámbito público. Yo eso lo encuentro gravísimo, y creo que aquí el gobierno tiene que tomar medidas, pero realmente ejemplificadoras, y eso no lo hemos visto. Yo tiendo a pensar a esta altura ya que ya no lo vamos a ver. Una fundación parece ser casi una mala palabra, ¿eh? Terrible. ¿Dónde trabaja usted? En la Fundación para el Progreso, en la Fundación Instituto República, y tiene que ir pidiendo disculpas, ¿no? Es tremendo, porque además yo creo que siempre se ha instaurado que las fundaciones, la ONG o cierto tipo de corporaciones, esto que no tengan lucro, porque ya instauraron que el lucro era terrible, entonces trabajar en una organización sin fines de lucro, la gente al final te decía: ¿en serio? Como que algo lindo. Y tú, claro, bueno, sí, no hacemos otras cosas, y de un montón de que te pueden gustar y no, pero finalmente algo que estaba bien instaurado en nuestra sociedad se transformó en algo cuestionado, y donde finalmente pareciera que se roba plata siempre y eternamente a través de este tipo de organizaciones. Entonces yo lo encuentro tremendo, y para todos los que trabajamos en fundaciones es un daño reputacional enorme, y que también va a dañar mucho en los procesos siguientes, porque convengamos que hay un montón de organizaciones que hacen un tremendo trabajo por nuestro país, tanto los cuestionados campamentos en este caso, pero también con niños, con la infancia, con adultos mayores, por el desarrollo de la educación. Hay tantos colegios tremendos colegios que están en sectores vulnerables que dependen de fundaciones, y hoy día todo cuestionado en un minuto, casi que le congelaron las plata a muchas de ellas. Entonces yo creo que va a ser un daño enorme. Ahora quiero aprovechar de agarrarme de algo que dijiste antes. No solo el costo está acá. A mí me tiene preocupada esto de la múltiples robos de computadores en las distintas instituciones del Estado. ¿Sabes por qué? Porque finalmente el gran escándalo es que entraron a desarrollo social, y no es que se hayan robado los computadores, es que se robaron una caja fuerte con papeles que tienen mucho que ver con estos casos de corrupción en las fundaciones, y desaparecen estos papeles, las boletas de garantía, y desaparecen. Pero todo está girando en torno a los computadores, y justo después de esto empiezan a robarse computadores de todos los ministerios, así como, oye, como decías tú, esto parece que es una práctica común. Sorry, pero yo no había escuchado nunca que se anduvieran robando computadores del Estado, por todos lados. Entonces, esto... Yo respeto mucho la justicia y sé que esto tiene que pasar, pero no nos puede dejar de hacer ruido que justo cuando pasa esto empiezan a desaparecer computadores en todos lados, y nos tratan de hacer creer, porque parecía que fuéramos todos tontos, que esto es una práctica común y que del Estado se roban los computadores de los ministros todos los días, gente que sabe más dónde están puestas las medallas del ministro en su oficina. Entonces yo acá lo que quiero es como un poco despertar las alarmas y decir, oye, esto
huele súper mal, porque esto no son prácticas comunes, esto que están entrando a los ministerios no es común, no es normal, y acá no podemos normalizarlo, y además no podemos quitarle el foco a lo que es la desaparición de la caja fuerte. Sí, esa es una de las grandes dudas que queda dando vueltas, ¿cierto? Que dónde está la caja, qué es lo que tenía, por qué se la robaron, cómo sabían dónde estaba, pero también llama la atención cómo el gobierno no ha sido capaz de aquilatar el problema político en el que se está. Y cuando, por ejemplo, aprovechan, ¿cierto?, una mala frase que puede existir en una carta de la UDI y se tiran con todo. Escuchábamos a la ministra del Interior diciendo que prácticamente que se iba a querellar el ministro Jackson y victimizarse diciendo, ¿cierto?, que había sido calumniado, y hoy día resulta que pasamos a considerar a Jackson como una víctima de la situación. O sea, pobrecito por lo que lo están haciendo pasar. O la diputada, ¿cierto?, persecución, una persecución contra el ministro Jackson. Que reaparece ayer en el Congreso, ¿cierto?, sin maquillaje, como desgreñada, así como diciendo, mira, pobre víctima, lo que está pasando. Aquí el gobierno pareciera ser que no está aquilatando lo que estamos hablando, ¿no? De la situación gravísima de corrupción en la que estamos envueltos, y que cada día tenemos nuevos antecedentes que hacen pensar que las personas, ¿cierto?, sigan desconfiando de la actividad política de las fundaciones, creyendo que son todos organizaciones casi que hechas para delinquir. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Sí, y yo me sumo a las palabras, ¿no? De en el fondo lo injusto que resulta que esta crisis de confianza se extienda injustamente hacia las fundaciones que hacen una tremenda labor muy relevante, pero también el daño que el Frente Amplio le está haciendo a nuestra democracia, a la democracia chilena, ¿no? A la confianza en nuestras instituciones, es muy brutal, porque inevitablemente la ciudadanía al final del día mete a todos al mismo saco, ¿no? Y si bien nuestro país muy lamentablemente luego de 10, 15 años de profunda demagogia está retrocediendo en muchas dimensiones, uno de los aspectos en los que Chile de alguna manera se sentía orgulloso frente a sus vecinos era precisamente por una cierta probidad, ¿no? Y mirábamos como muchas veces con burla y cierta soberbia las cuestiones que pasaban en Argentina, por ejemplo, tirando ahí el kirchnerismo, fajos de billetes dentro de un monasterio, las monjas enterrándolo. Y la verdad que con el gobierno del Frente Amplio pareciera ser que esas prácticas ya no solamente se están acercando a nuestro país, sino que están muy instaladas. Y el Frente Amplio iba a ser supuestamente esta generación impugnadora que iba a traer una nueva política, que iba a desterrar estas malas prácticas, y lejos de, luego de años en el poder que haberse corrompido, pareciera ser que estos eventuales diseños defraudatorios los traen incluso antes de llegar a ser gobierno. Así que un daño a la sociedad civil, un daño a nuestra democracia y un daño en definitiva muy profundo a nuestro país, Jorge. Hay algunos como Diego Ibáñez que salen diciendo, rasgando vestiduras ahora, mire, si no quieren devolver la plata por las buenas, entonces lo haremos por las malas, como sea, o con la fuerza. Pero resulta que tú lo comentabas, Sebastián Figueroa, tú que has estado en el mundo de las fundaciones, te ha tocado compartir con muchas fundaciones de izquierda. Había una ideología, como lo dijo Juan Lago en una muy buena columna también que recomendamos, de la izquierda, y lo dijo Íñigo Rejón acá, de que ellos creen que está bien utilizar el aparato del Estado para financiar las actividades políticas, el proselitismo político, y eso lo hemos visto más de alguna vez. Muchos diciendo, bueno, la derecha es financiada por los empresarios, entonces nosotros nos hacemos del Estado para hacer actividades políticas. ¿Qué te parece a ti esta como crítica más de fondo? Porque hoy día todos dicen, no, RD lo hizo bien porque expulsó a no sé cuánto, porque suspendió a no sé quién, porque se creyó. Pero resulta que aquí hay un modus operandi detrás que tiene enquistada a la izquierda de cómo utilizar los recursos públicos para proselitismo político. ¿Cómo lo ves tú? Mira, quiero sumar un hecho que ocurrió el día viernes pasado en el Consejo. Voy a traer experiencias del Consejo en mi mundo. Oye, un comisionado en el Pleno solicitó la palabra y puso en duda los intereses de muchas de las organizaciones de la sociedad civil que habían promovido las distintas iniciativas populares de norma. Flavio Quesada. ¿Quiénes lo financian? ¿Quiénes lo financian? Y de cierta manera tratando de desacreditar, en fondo, todo el trabajo y el apoyo popular que habían Entonces, lo quiero poner sobre la mesa porque nuevamente vamos a la discusión de la conveniencia de repente que tiene la izquierda para poder validar o desvalidar en fondo un determinado objetivo. Y me da para pensar, y ahora lo pensaba mientras lo escuchaba hablar, oye, aquí puede ser que haya una organización o una orquestación de tratar de desvalidar a las organizaciones de la sociedad civil que están participando hoy día porque, claro, no les conviene, no están apuntando hacia sus objetivos y la única forma que tienen de poder hacer
hacerlo es desacreditarla. Sí, es verdad. Esa es la típica pregunta que siempre cuando se ve un poquito a correr a la izquierda dice, bueno, ¿quién lo financia? Bueno, ahora hay que devolverle la pregunta. ¿Quién lo financia? Porque cuando una organización se supone que es experta en pintar fachadas, en hacer trabajo con campamento, en atenciones psiquiátricas y además comprando lencería, como salía ayer, uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, una organización hecha no precisamente para su objeto. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Mara Cedini, Sebastián Figueroa. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos en Nuevas Voces. Quédese ahí. Estamos de regreso en nuestro último bloque aquí en Nuevas Voces, conversando con Juan Pablo Rodríguez, Mara Cedini y Sebastián Figueroa. Y bueno. Y por supuesto con Jorge Acosta, por favor. Porque aquí la introducción dice Tomás Bengolea, pero nuestro pobre Tomás necesitaba vacaciones después de tanta cosa. Así que el gran Jorge Acosta nos conduce. ¿Cuántas semanas? ¿2? Mira, 3, vamos en ¿no? la mitad, porque son 3 semanas y vamos en una semana y media. Justamente se cumple hoy día. Ahí está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. Tomás, lo que es ser estudiante. Lo que es ser estudiante y estar en vacaciones de invierno. Porque claro, oye, y cada vez parten más pronto las vacaciones de verano, parten como el 2 de diciembre, impresionante. Claro, y si además hablamos de los paros profesores y todo lo demás. Y si sumamos también además las vacaciones de septiembre y todas las vacaciones, bueno, ya lo comentaba Mara Cedini, hay varias cosas que están dando vuelta. Hay una que yo creo que es imposible no comentar, que el Colegio de Profesores anunció, ¿cierto?, un paro que está ejecutando el día de hoy por una serie de demandas que uno podría decir, mira, hay algunas cosas que son súper atendibles, yo quiero decirlo, como por ejemplo el hecho de que tengan años esperando profesores que van a jubilar y que no les entreguen nunca, ¿cierto?, su bono de retiro, y que hace que sigan trabajando mucho más allá de lo que corresponde. Sin duda que esas son cosas que se pueden resolver, más aún sabiendo que hay 14.000 millones de pesos que por ejemplo están cuestionados, entregados a fundaciones, bueno, porque eso no se le entregó a los profesores que tenían que recibir su bono. Pero se puede poner a los niños de Chile como rehenes de los intereses gremiales, particularmente de los niños que estudian en liceos municipales, en liceos estatales. ¿Se puede hacer? ¿Es correcto tener a los niños como rehenes? O como cuando se tiene también a los más pobres en un consultorio, cuando se van a paro también los consultorios. Es una pregunta que yo creo que es legítima, sobre todo cuando supone que hasta el día de hoy los paros en el sector público son ilegales, ¿o no? ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Varias cosas diría Jorge. En primer lugar, yo creo que desde hace mucho rato en materia de educación estamos discutiendo cuestiones accesorias, ¿no? Que el CAE, que la condonación del CAE, que el tema de las tomas, los paros, en definitiva, no hemos puesto en el centro de la discusión pública un problema, ¿no?, que es bastante notorio, público, en ordenada, la mala calidad, ¿no?, de la educación en Chile, como en muchas dimensiones está ido incluso disminuyendo. Y en eso creo que un actor muy negativo y central ha sido precisamente el Colegio de Profesores, que uno podría decir, mira, justificadamente defiende los intereses de sus colegiados ya, pero el punto está en que la respuesta de la autoridad respecto de aquello ha sido, yo diría, insuficiente desde hace un buen rato, pero hoy día especialmente, ¿no? ¿Cómo se va a parar para defender a los niños de Chile el gobierno actual cuando históricamente ha sido permanentemente pienso en el Frente Amplio, ¿no?, una organización que ha bailado la música muchas veces puesta precisamente por el Colegio de Profesores? Eso se hace lamentablemente muy difícil pensarlo. Y quienes terminan perdiendo siempre, los niños de Chile, pero especialmente los niños que viven en situaciones de mayores carestías o que tienen menor, apoyo cultural de base, si uno quiere. Y eso a mí me parece grave, y me parece que el gobierno está muy lejos de dar las señales correctas en orden a que no está defendiendo los intereses del Colegio de Profesores, sino que de los niños de Chile. Y además que este es un gobierno que se caracterizó por poner el tema de la educación como su tema de trampolín político. Decían que todos los problemas se iban a arreglar cuando se acabara el lucro, el copago, la selección, cuando tuviéramos gratuidad universitaria, y vemos que la calidad de la educación está cada vez peor. Los resultados del CIMSE que tuvimos son brutales, de los más malos que hemos tenido históricamente. Tenemos también la situación, ¿cierto?, de la deserción escolar. En el último año solo 50.000 estudiantes que han desertado. Tenemos la situación gravísima de la falta, ¿cierto?, de asistencia a clases producto de la pandemia. La verdad que la educación es de los grandes ejemplos de la pésima administración Boric, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mara Cedini? Y no solo eso, yo te voy a decir que yo creo que en gran parte nosotros tenemos un problema cultural que yo creo que la izquierda ha ayudado a que se desarrolle, que tiene que ver con el generar grupos de interés, como es el Colegio de Profesores, y en el fondo, en vez de
colaborar con iniciativas para mejorar la educación pública, porque sabemos que la educación pública tiene muchos problemas desde infraestructura hasta calidad, hasta acceso, y que es cierto que existen, y que por supuesto perjudican a los niños y hacen más difícil el trabajo de muchos profesores. Pero en vez de trabajar en pos de generar iniciativas, personas que están metidas en el mundo educativo, ir al Congreso, ir a la Moneda, ir a la sociedad civil, a participar de centros de distintas iniciativas educativas y decir, mira, aquí están los problemas, esto lo podríamos mejorar. ¿Cómo colaboramos como grupo, como sociedad a mejorar? Paro, grito, piedra, y en el fondo no ayudan en nada. Entonces estos paros, estas agrupaciones como el Colegio de Profesores lo único que hacen es beneficiarse entre ciertos grupos políticos, porque todos sabemos que además están asociados a movimientos de izquierda. En vez de colaborar, hacen cada vez peor la educación. ¿Por qué? Porque generan estos paros, los niños no van a clase, generan roces, generan problemas, y al final, en vez de volverse algo técnico que podríamos ayudar a mejorar, se vuelve algo político, y lo único que generan son rencillas al final que no se solucionan nunca. Y en el fondo también el gobierno del presidente Boric ha sido parte de todo esto, ha sido motor, ha sido un respaldo a este tipo de iniciativas, y finalmente en eso se queda, en esta pelea, en estos gritos, en estos paros que no benefician a nadie, y no colaboramos con iniciativas que realmente funcionen a mejorar la calidad y la infraestructura de la educación. Cuando tú tuviste un colegio de profesores que en medio de la pandemia fueron los primeros que se vacunaron, pero al mismo tiempo, a pesar de que le daban todas las condiciones, siempre decían, hasta el meruanista, todos conseguimos al meruanista en Twitter, ¿eh? Es que ¿quién no sigue al meruanista? Siempre se reía la actitud del colegio de profesores. Hoy hace mucho sol, el colegio de profesores llama a ir a paro. Hoy está lloviendo, el colegio de profesores llama a ir a paro. Hoy está nublado, el colegio de profesores. Hoy día nadie sorprende que el colegio de profesores llame a paro. Bueno, si de verdad lo que quieren hacer es llamar la atención de la ciudadanía y decir, oye, aquí está pasando algo grave, bueno, ¿por qué no hicieron el paro en vacaciones, por ejemplo? Oye, y que no eran perjudicados los estudiantes. Y les dieron todo lo que ellos pidieron. Primeras vacunas, que las mascarillas, que la no sé qué, que la distancia social, que la infraestructura, para que pudieran volver a clase. Y cuando les dieron todo, no fueron. Y no fueron. Entonces ya pasa a ser como chiste repetido. No están digamos. ni ahí con los niños, si es lo más grave. Que quieran ir a paro, digamos, no sorprende a nadie. Que esa sea la única herramienta no sorprende a nadie. Incluso muchas veces, insisto, termina deslegitimando posiciones de fondo. ¿Qué opinión tienes con respecto a esto, Sebastián Figueroa? Mire, yo quiero abordar este tema de otra perspectiva, porque es legítimo que, en el fondo, que el Colegio de Profesores defienda su grupo de interés, por supuesto, están haciendo su trabajo. ¿Ya? Podemos discutir si es que nos parece bien o mal que una asociación gremial esté cooptada por un partido político, es un tema debatible. Pero lo que no puede pasar, en el fondo, y llevando nuevamente a la discusión más constitucional... Qué bueno, porque yo creo que todo el mundo quiere saber cómo... Al menos en este proceso estamos apuntando a un problema tan grave como este. Lo que aquí no puede pasar es que no se respete el derecho que tienen los padres y las familias de educar a los hijos. Porque aquí se interrumpe el proceso educativo. Claro. Y esto lo vemos con los paros, lo vemos con las tomas, lo vemos con la violencia. Hoy día ya no hemos hablado, ya deja de ser noticia porque ya pasó sobre algo común, pero liceos que están tomados por meses. ¿Ya? Esos niños no están yendo a clase. Esas familias no pueden llevar a esos niños a clase. ¿Ya? Y el proceso educativo se interrumpe. Ya sabemos el efecto de un proceso educativo interrumpido que genera en fondo brechas. Y ahí están en las pantallas, estamos viendo la marcha por la Alameda. Claro. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que hay que exigirle al Estado que cumpla un rol. Nosotros, y aprovecho de comentarlo, porque esto es un tema que yo creo que debería despertar mucho interés ciudadano, estamos proponiendo una enmienda que lo que hace es exigirle al Estado el asegurar la continuidad del proceso educativo de los alumnos. ¿Ya? Y eso es algo que es muy importante, que debería entregar herramientas y facultades para, por ejemplo, ponerle término a una toma en un liceo, ¿ya? Para poder garantizar que esos alumnos y esas familias puedan realmente acceder al servicio educativo que se requiere. Entonces, hoy día hablamos mucho de muchas consignas muy generales, libertad de enseñanza, y la libertad de enseñanza de verdad se vive y se cumple cuando realmente se puede ejercer el derecho. Hoy día no se está ejerciendo y eso es algo que es muy lamentable y los efectos los conocemos. La gran pregunta que uno se hace es ¿hasta cuándo el Estado va a permitir que sigamos maltratando de esta manera a los niños que quieren educarse y que no pueden hacerlo con la mejor calidad posible en los establecimientos estatales? Quiero agradecerle muchísimo a Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa, Mara Cedini de la Fundación para el Progreso y Sebastián Figueroa con además su participación especial también en el Consejo Constitucional como consejero constitucional y dándose el tiempo para venir a contarnos lo que está pasando ya y cómo se relaciona también con estos temas que estamos discutiendo en el día a día. Agradecerle mucho a ustedes por su compañía, por su participación también en nuestras redes sociales. Quédese en Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos vemos mañana en una edición de Nuevas Voces. Que estén muy bien. Chao, chao.